Dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya estamos ante el umbral del final de los 10 mandamientos. Vamos en el octavo. Hoy estaremos revisando el mandamiento número 8. Vale la pena recordar que los mandamientos del Señor, esta ley escrita del Señor, esta ley moral escrita por el Señor, dada desde tiempos antiguos a Moisés en una primera vez y luego leída por segunda vez al mismo pueblo, una generación nueva en Deuteronomio capítulo 5. Hemos nosotros insistido en que esta ley es una ley importante para el creyente atemporal, en el sentido que no solamente aplicaba para la gente de aquella época, sino que es una ley vigente. Las leyes, como en algún momento nosotros hablábamos, la ley, por ejemplo, ceremonial terminó cuando Jesús vino y derramó su sangre. Las leyes civiles tuvieron matices distintos y la ley ceremonial y la ley civil dejaron de funcionar como funcionaban en el pasado. Con la venida de Cristo se restablece un orden nuevo y no son cosas distintas, sino se matiza de manera diferente la relación que tenemos con Dios y con el prójimo. Sin embargo, la ley que no cambió y la que está escrita en nuestro corazón es la ley moral. Es una ley moral que está escrita en nuestro corazón, no solamente del creyente, está escrita en el corazón hasta del no creyente. La ley moral, llámese los 10 mandamientos, está escrita incluso en la persona que no es creyente, y esto nos habla no de otra cosa sino de la gracia común de nuestro Señor, que ha escrito su ley incluso en aquel que no ha reconocido a Cristo como Salvador y Señor. Ellos tienen una responsabilidad. Para ellos, los no creyentes, romper esta ley les condena. Nosotros, los que somos salvos en Cristo Jesús, esta ley es importante seguirla. Nosotros, como hemos dicho a un principio de esta serie de sermones, nosotros no somos antinomianistas. Nosotros no estamos en contra de la ley, pero tampoco somos legalistas. Nosotros creemos en la gracia y creemos en la ley, y creemos que sin ley no hay gracia y que sin gracia no hay ley. Entendemos que la ley nos conduce a Cristo y que todo lo que está escrito en la ley moral, escrito en nuestro corazón también, es como un ayo, dice la palabra, que nos toma de la mano y nos conduce a Cristo. Esta ley es como un espejo también, porque nos hace vernos exactamente tal y como somos. Cuando nos confrontamos a esta ley, nos damos cuenta de que sí somos así. Hemos estudiado cada uno de los mandamientos del Señor, aquellos primeros 4 que tienen que ver con esta relación vertical de nuestra relación con Dios, y nos hemos dado cuenta, tristemente quizá, pero felizmente también, para poder corregir, de que hemos transgredido cada uno de los mandatos. Ninguno de los que estamos aquí pudiésemos decir que no hemos transgredido por lo menos una vez o muchas o muy seguido estos 4 mandamientos que tienen que ver del cristiano con la relación con Dios y de todos los hombres en relación con Dios. La ventaja que nosotros tenemos respecto de los no regenerados es que reconocemos el pecado y tenemos el recurso de la confesión. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos recibido el perdón de parte del Señor y la ley ya no nos acusa. Dice Pablo a los romanos, ninguna condenación hay pues para los que están ahora ya en Cristo Jesús. Gracias al Señor, la ley no nos condena. Pero la ley sigue siendo vigente para nosotros. Tampoco la ley nos excusa. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No podemos seguir en esta condición y la ley nos lleva de la mano para que podamos nosotros ser hijos obedientes de un Dios que ha establecido una ley para nuestra conducta, para nuestras relaciones. Revisamos los 4 primeros mandatos que tienen que ver con el Señor. Revisamos estos mandatos y nos dimos cuenta de que hemos transgredido la ley en la adoración, en la idolatría, en tomar en vano el nombre del Señor, en no honrar el día de reposo. Nos hemos excusado por lo que la letra dice y hemos encontrado que nosotros quizá de una manera bastante superficial podemos decir, en realidad no transgredo ninguno de los mandatos. Sin embargo, cuando entramos al análisis nos damos cuenta de que efectivamente cada uno de ellos es como si nos estuvieran dando una lista de toda nuestra vida y de cómo hemos transgredido su ley. El resto de los mandatos, los 6 que quedan, tienen que ver con esta relación horizontal, esa relación de unos con otros, de cada uno de nosotros con el prójimo. Y hemos establecido que la verdad del prójimo tiene que ver no necesariamente con aquel que es nuestro hermano en la fe, sino el prójimo es aquel que es partícipe de la imagen de Dios.
Todas las personas. De tal manera que no matar, no hurtar, no levantar testimonio, no adulterar, no solamente es entre nosotros regenerados, es nuestro deber para con todos los seres humanos. Todos los seres humanos son nuestro prójimo y tenemos que honrar el mandato del Señor en este sentido para todas las personas. Estos mandamientos, que también hemos analizado, están basados en la Escritura y tienen un gran sustento teológico, y nos hemos podido dar cuenta de que los hemos transgredido también. ¿Quién no ha deshonrado a sus padres? ¿Quién no ha tenido en su corazón este anhelo de perjudicar a una persona transgrediendo el mandato de no matarás? ¿Quién de nosotros, hombres o mujeres, no hemos transgredido la ley de no adulterar? ¿Quién de nosotros no ha cometido adulterio? En el corazón. Es posible que físicamente no, pero en el corazón, en la mente. Pero nosotros nos encontramos ante mandatos de esta naturaleza, mandatos que le llamaremos negativos, en donde cada mandato de esta naturaleza tiene una vertiente positiva. No solamente hay un no rotundo acerca de algo que no debemos hacer, sino que en medio de esto hay algo que deliberadamente debemos hacer. Cuando estábamos estudiando el mandato de no matarás, está implícito en el mandato que no solamente cumplir no matarás es completo, sino que hay un mandato implícito, hay una orden dada. Y la orden implícita, la orden dada, es no solamente no matar, es decir, quitar la vida de alguien, sino es procurar la vida deliberadamente de alguien. No solamente es no privar de la vida a una persona, sino procurar su vida. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con ciertas corrientes del mundo como la eutanasia, quizá en alguna modalidad, o el aborto en todas sus modalidades. Porque de lo que se trata del creyente tiene como tarea, y la tarea suprema en este mandato es preservar la vida, hasta donde sea posible. Cuando nosotros nos enfrentamos a no cometerás adulterio, nos encontramos no solamente con un mandato de no cometer adulterio, y notamos nosotros que va al corazón de la esencia y al corazón del hombre, y en el corazón del hombre está el pecado consumado, porque dice el Señor Jesús en el sermón: si ustedes ven a una mujer para codiciarla, ya adulteraron con ella en su corazón, y si una mujer ve a un varón para codiciarle, ya adulteró con él en su corazón también. La deslealtad, las imágenes que vienen a nuestra mente, todas aquellas cosas sexuales que pervierten nuestra alma, son pecados que atentan contra el mandamiento de no cometerás adulterio. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pero el mandato no solamente tiene que ver con no hacer esto, sino que además tiene que ver con que deliberadamente tenemos que buscar la lealtad y la fidelidad. Hay una tarea que tenemos que hacer, es deliberadamente buscar la lealtad y la fidelidad. Eso Dios le pidió al pueblo en el libro de Oseas, en esta imagen del pueblo de Israel con los dioses ajenos, y se habla de un adulterio en este nivel, y se pide fidelidad, se pide lealtad. Nosotros no solamente debemos de conformarnos con decir: yo no pienso en nadie, yo no adultero con nadie, yo no toco a nadie, yo no busco a nadie. Esto es incompleto en el mandato. El mandato completo es: deliberadamente establezco cosas concretas para ser leal, fiel, y decirle a mi esposa, a mi esposo, cuánto le amo. Detrás de una sentencia negativa de no harás tal o cual cosa, hay un mandato implícito, hay un mandamiento establecido. Pero ahora nos encontramos con un mandato más, este octavo mandamiento. Este octavo mandamiento tiene el mismo matiz. Hay una prohibición absoluta: no hagas esto, pero por otro lado, implícitamente hay un mandato establecido. Quiero recordarle que una omisión a la sentencia no hace que cumplamos el mandato. Es decir, si yo digo: yo no he robado nada, no he hurtado nada, y con esto estoy cumpliendo el mandato, es incompleta la obediencia. En medio del mandato, en medio de la prohibición, implícitamente, como en el resto de los mandatos, hay una orden establecida, hay una orden dada, hay algo que nosotros tenemos que hacer deliberadamente.
Analizando este pasaje, este versículo tan corto de este libro, Éxodo, y que también está en Deuteronomio 5 como parte de la ley moral, tenemos que analizar un poco el contexto de esta sentencia y también hablar un poco acerca de las condiciones a las que se está refiriendo de acuerdo a lo que vivía el pueblo de Israel y por supuesto trasladarlo a nuestra época. Usted puede notar que la Biblia en su versión Reina Valera 60, los que la tienen, el texto es no hurtarás. Allá en Éxodo 20. También Deuteronomio 5 tiene la palabra hurtar. Lo que viene a nuestra mente de una manera bastante curiosa es, ¿cuál es la diferencia entre hurtar o robar? Cuando nosotros nos metemos a este asunto de hurtar o robar, nos centramos o nos metemos en un tema en realidad semántico. Casi nosotros pudiésemos decir es lo mismo, hurtar y robar. Estamos en lo correcto, estamos hablando de la misma circunstancia. Sin embargo, tenemos que hablar de una breve o pequeña diferencia. Robar es tomar por la fuerza lo que pertenece a otro. Hay una especie de robo que es rapiña. La rapiña se refiere a hacer esto con engaño y repetidamente. Pero robar entonces establece este tomar por la fuerza, por supuesto tomar por la fuerza y en la mayoría de los casos a escondidas. En la mayoría de los casos. Nosotros tenemos esta imagen de robo y no de hurto cuando vemos a un criminal o a un ladrón, porque este es el apelativo que tienen en nuestros tiempos, empuñando un arma, poniéndola enfrente de nosotros y a la fuerza nos sustrae de nuestras propiedades. A este fenómeno nosotros le llamamos robar. Por supuesto que el ladrón no va a huir cuando le decimos estás transgrediendo el 8º mandamiento. Pero es un acto que está sucediendo y a este acto le llamamos nosotros robar. No está catalogado ni en nuestros códigos civiles como hurto tanto como robo. De tal manera entonces que robar tiene que ver con un evento a la fuerza y quitar posesiones o pertenencias a la fuerza. Esto es, pues, robar. A veces, robar no solamente tiene que ver con las cosas objetivas y materiales, a veces este robar, tomar a la fuerza, tiene que ver incluso con asuntos emocionales. Robar la paz, robar la tranquilidad. Todos estos factores tienen que ver, pues, con que a la fuerza quitamos. Esto rompe el mandamiento y es una de las acepciones de hurtar. Sin embargo, hurtar es el término más genérico que implica tomar como posesión lo que no es legítimo como posesión para una persona, sin especificar el medio empleado para tomar esa posesión de manera ilegítima. Hurto, entonces, tiene que ver con tomar como posesión lo que no me pertenece. ¿En qué sentido? Si usted está aquí en la iglesia, de repente se van todos y queda una Biblia de estas muy caras en un lugar y dice, pues no sé de quién es, nadie la reclama, me quedo media hora esperando que alguien venga y como nadie la reclamó, entonces hago una declaración, ahora esta Biblia es mía. Bajo este principio es tomar como posesión personal de manera ilegítima algo que no me pertenece. No estoy robando de una manera agresiva, no estoy agrediendo a una persona. Es más, puede ser que la persona que dejó la Biblia ni se acuerde de su Biblia. Pero lo que sí es cierto es que el acto consumado de tomar como posesión mía de manera ilegítima lo que no me pertenece, aun y cuando no fue a la fuerza, esto se considera como un hurto. Es lo mismo ir por la calle y encontrar un billete en la calle tirado. Hay de estas circunstancias hurtos que son tipificados por la Escritura y que tienen que ver con el derecho de la propiedad. Todas las cosas tienen una propiedad, son propiedad de alguien, absolutamente todas las cosas. El mandato no solamente va en contra, pues, de aquellas cosas que se quitan a la fuerza por robar o de manera ilegítima, aunque no sea a la fuerza como el último o como el hurto, todas estas cosas van transgrediendo el mandato porque hay un sentido de propiedad que está en el corazón del creyente. Hay cosas que no me pertenecen, a alguien le pertenecen, son de alguien. Hay iglesias
más en los Estados Unidos, que yo no las conozco físicamente, pero sé que tienen el departamento de Lost and Found, de lo perdido y encontrado, de las cosas que se pierden. Y cualquier persona que encuentra algo dentro de la iglesia, cualquier cosa que sea, lo toma y lo lleva a este departamento y lo entrega en ese departamento, se hace una relación, alguien lo reclamará. Alguien lo reclamará. El hurto entonces tiene que ver con transgredir la propiedad de otro. Un paracaidista, por ejemplo, y no el que viene del cielo hacia la tierra, sino aquellos que toman como posesión una posesión que no les corresponde, están cometiendo este delito de hurto. Por muy legítimas que sean sus intenciones, por muy necesitado que estén de una casa, esto está considerado como un hurto porque está tomando como posesión lo que no es suyo de manera legítima. El sentido de la propiedad, pues, está detrás de este mandato. Pero este mandato no solamente tiene estas acepciones desde el punto de vista de la definición del término. Tenemos que verlo a la luz de la Escritura. Y como hemos mencionado, cada uno de estos mandatos que tienen un principio negativo como no lo harás, no harás, no harás, no harás, no harás, tiene internamente, implícitamente un mandato. Y nosotros encontramos, no justo en el mandato establecido en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, sino ya en la interpretación del mandato, que a veces lo recibimos por Jesús, pero ahora lo recibimos por el apóstol Pablo a la carta a los Efesios. Pablo le escribe a los Efesios qué es lo que no deben de hacer atendiendo el octavo mandato, pero luego Pablo no solamente dice no lo hagas o no déjalo de hacer, sino que además establece en su lugar qué hacer, qué le complementa al mandato, qué lo hace completo al mandato. Así es que quiero que volvamos a referirnos y que vayamos otra vez al texto de Efesios 4, en el verso 28 que ya leímos y que daré lectura otra vez. Quiero que note en la lectura del texto que hay la prohibición, pero además está el mandamiento. El que hurtaba, no hurte más. Ahí está el mandato. No lo haga. Da por sentado Pablo, porque seguramente en Éfeso sucedía esto, les dice, paren de robar, paren de hurtar, paren de tomar posesiones que no les pertenecen. Éfeso era una ciudad en donde prevalecían estos grupos sindicales, vamos a llamarles así, en donde habían alborotos. Usted se puede recordar Demetrio, que hacía los templecitos de Diana, ¿no?, de los efesios, y que eran artesanos que vieron su negocio pues lastimado por la predicación del evangelio que llegó avasalladoramente a Éfeso, y se enojaron tanto Demetrio y sus plateros, hasta tiene nombre como de grupo musical, ¿no?, Demetrio y sus plateros, ¿no?, estaban disgustados y salieron a las calles y empezaron a gritar, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, y tenían un alboroto. Pero estos plateros, según la tradición oral, que no lo dice exactamente así la Biblia, eran personas que no necesariamente eran honestas, que vendían templecillos de plata diciendo que eran de un material que no eran. Engañaban a la gente, robaban a la gente, hurtaban a la gente. Ya aparentemente una costumbre entre los efesios este asunto. Quizá por eso el apóstol Pablo, cuando les escribe, les dice, oigan, ustedes que tienen esta costumbre, que además la habían justificado por sus ventas y por sus intenciones buenas, dejen de hacerlo. El que hurtaba, no hurte más. Dejen de hacerlo. El mandato está establecido. No se le ocurrió a Pablo por primera vez, sino que Pablo lo toma del octavo mandamiento, porque la palabra de Dios está escrita en su corazón y conoce el Antiguo Testamento. No está dando un mandato nuevo, está tomando el mandato del Antiguo Testamento y está diciendo este octavo mandato. El que hurtaba, deje de hacerlo. Deje de hacerlo. Este mandato sería suficiente, o los efesios y nosotros pudiésemos tenerlo por completo cuando lo dejemos de hacer, ¿no? Si usted está hurtando y llega alguien y le dice, ya deja de hacerlo, dejar de hacerlo no es completa la tarea. Es decir, ya no lo voy a hacer, ya no más, no es completa la tarea. Hay un problema en el corazón, hay un problema en la intención, hay un problema en la conducta, el deber ser del cristiano. No es completo el mandato cuando dejo de hurtar, no es completo. Dejar de hacerlo no lo hace completo. Algo tengo que hacer deliberadamente para completar el mandato. Algo deliberadamente. No solamente ya no voy a robar,
sino que ahora algo tengo que hacer para que el concepto completo de la obediencia al mandato sea un mandato completo. Los efesios deben de saber que hurtar no solamente tiene que ver con quitar la propiedad. Hay otras variaciones que tienen que ver con el hurto, dicho en el Antiguo Testamento y por supuesto también en el Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, el autor de Proverbios en el capítulo 20, verso 10, pesa falsa, medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. El hurto no solamente tiene que ver entonces con quitar de manera ilegítima la propiedad de otro, sino que incluso tiene que ver con la incautación de las cosas ajenas. Tiene que ver pues también con engañar, como dice la Biblia, con pesas falsas, medidas falsas. ¿Sabe una cosa? En México somos expertos en esto. Las gasolineras, ¿no es cierto? Algunas tiendas, ¿no es verdad? No es verdad que tienen pesas falsas, no es verdad que no nos dan litros de a litro, no es cierto que compramos no kilos de a kilo. En realidad estamos inmersos en una cultura de engaño, en donde se está transgrediendo por todo mundo este mandato. Y este mandato está transgredido a veces y tristemente incluso por los creyentes. La sentencia está en Proverbios 20, pero Levítico 19, 35 y 36 lo enfatiza de una manera distinta. Dice este libro: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y el pasaje de Deuteronomio 25, 13 al 16, leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice: usa balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería, y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Y en esa misma versión, Proverbios 11:1, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Peso justo, medidas justas. Quiero que note que la Biblia habla de justicia. Quiero que note que en el asunto de la equidad, mi comportamiento contra la ley de Dios habla de justicia. Cuando se habla de este hurto de las balanzas justas, de los pesos justos, se está hablando de justicia. Se está hablando que el mandamiento apela al asunto de la justicia, y la justicia tiene que ver con eso. Si yo pongo aquí 1 kilo, lo que pongo de este lado tiene que pesar lo mismo que pesa aquí. Y si lo ponemos en una balanza, como está establecido en la Escritura, cuando es justo es cuando justo la medida está en el centro. Es justo lo que se necesita, es justo lo que se requiere. En la conducta cristiana nosotros hurtamos también, quizá no en el peso de nuestro producto, pero cuando tenemos la ley de Dios versus nuestra conducta y no es justa la balanza porque nuestras malas conductas pesan más que el mandato o transgredimos el mandato, estamos hurtando justamente al Señor en nuestra pesa justa o en nuestra balanza justa. El asunto es que hay quienes en nuestro tiempo sí efectivamente engañan y hacen cosas injustas en sus negocios, en sus tiendas o en sus conductas. Otra excepción que tiene el no hurtar tiene que ver con la mala retribución. Hay muchas más, el secuestro y algunas otras cosas más, pero solamente nos enfocamos en estas. La mala retribución es hurto, también es defraudar al salario de los obreros, ¿no es cierto? Cuando no le pagamos al trabajador o no le pagamos lo justo al trabajador, estamos hurtando. Dice la palabra en Levítico 19:13: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Las personas patrones que no pagan justamente o que retrasan el pago de sus trabajadores están transgrediendo este mandato. Pero por otro lado, el trabajador que va a trabajar
y que ocupa el tiempo del trabajo para otras cosas que no son el trabajo, también es hurto. Si usted va a trabajar y en su trabajo toma tiempo para otras cosas para las cuales no fue contratado, está robando a la empresa. Eso es hurto. Y está transgrediendo este mandamiento. Si vas a la escuela y haces otra cosa que no está estipulado en el mandato de la escuela, estás hurtando. No se diga copiar en un examen. Estás hurtando, robando, estás transgrediendo el 8º mandamiento. Pero esa es la parte negativa en cuanto a no lo hagas. Pero entonces le preguntaríamos al Señor, ¿y entonces qué sí hago? ¿Qué sí hacemos? ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque tengo ganas de hurtar. Pero si lo dejo de hacer, ¿qué hago en su lugar? Dice la Escritura en esta carta de Pablo a los Efesios, sino, y esta expresión causal, por cierto, dice qué tenemos que hacer. Deja de hacer esto, pero dice ahí una palabra nada más: trabaja. Hay que trabajar. Nosotros cuando revisábamos el 4º mandamiento hablábamos un poco de la tarea del trabajo, ¿no es cierto? Decíamos 6 días, ¿no? Trabajarás y harás toda tu obra. El trabajo no es un castigo de Dios. No vino como resultado del pecado como algunos piensan. Ya el Señor en el Edén, antes del pecado, había dado la instrucción de cultivar la tierra. El trabajo es algo generoso de parte de Dios para con nosotros y es un mandato del Señor para nosotros. Tan importante es el mandato del trabajo que está muy claro y muy establecido en la Biblia que el que no trabaje, que no coma. El trabajo está establecido porque somos una comunidad laboriosa. Somos una comunidad que estamos involucrados en un mundo en donde se precisa de nuestro trabajo. Y el Señor ha puesto el trabajo para nosotros para que nosotros seamos capaces de proveernos de las necesidades básicas. Ahora no más sembramos ya. Ahora no más pasemos a las ovejas ni guardamos a los animales para luego comérnoslo o comer la cosecha. Pero tenemos un trabajo en nuestro siglo semejante, en donde hacemos una labor en la que no hurtamos el tiempo, sino que la dedicamos a esto honradamente con un buen testimonio para tener los recursos suficientes para no hurtar nada a nadie. Dice la Escritura, deja de hurtar y en su lugar trabaja. En su lugar, trabaja. Hace como 2 o 3 años, quizá más, había por ahí una sentencia que había en el medio en el que nos desenvolvemos, ¿no? De algunos jóvenes, sobre todo, hoy también adultos, y les catalogaron como los nini, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? ¿No? Ni trabaja, ni estudia. Sigue, sí. Ahora hay ni trabaja, ni estudia, ni les importa. Pero estas personas no trabajan, no estudian, no hacen nada. Cuando una persona no está haciendo una labor, no tiene una actitud laboriosa, aún y estando sentado en su cama sin hacer nada, está hurtando. Está hurtando porque el mandato completo es no hurtar, sino trabajar. Trabajar. Algunos jóvenes dirán, pues yo quisiera trabajar, pero no encuentro trabajo. Pero trabajar no necesariamente tiene que ver con hacerse de recursos, quizá en algún momento dado, sino prestar atención a hacer las cosas que son necesarias para el bienestar de la casa, por ejemplo. Pero estar sin hacer nada transgrede el mandamiento. Fíjese que el Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 111, a la pregunta ¿qué ordena Dios en este mandamiento?, responde: buscar en la medida de mis fuerzas aquello que sea útil a mi prójimo, de hacer con él lo que yo quisiera que él hiciera conmigo y trabajar fielmente a fin de poder asistir a los necesitados en su pobreza. Esto nos complica un poco, porque entonces añade más al mandato. Ok, no voy a hurtar más, muy bien, voy a trabajar. Pero ¿con qué propósito?
El catecismo dice: buscar en la medida de mis fuerzas aquello que sea útil a mi prójimo, de hacer con él lo que yo quisiera que él hiciera conmigo y trabajar fielmente a fin de poder asistir a los necesitados en su pobreza. Pero quiero referirle cómo lo dice Pablo a los Efesios, siempre en el verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Y lo que dice: haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El catecismo de Heidelberg, la escritura inspirada por el Espíritu Santo a Pablo, están diciendo lo mismo. No solamente voy a dejar de hurtar, sino que voy a trabajar. Pero no voy a trabajar para enriquecerme. No voy a trabajar para hacer recursos muchísimos. Con esto no estoy diciendo que guardar dinero para la vejez, para atender necesidades de primera urgencia, no sea necesario. Es necesario. Pero si el afán de nosotros es trabajar para generar riqueza y tener cada vez más y más y más y más, transgrede el mandato. Porque el mandato completo tiene que ver con ayudar a los que necesitan. Y no estoy predicando un evangelio social. Estoy hablando de lo que dice la Escritura, del mandato completo. Dice la Escritura: para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿No se ha topado a veces con alguien que tiene necesidad? ¿No le ha pasado que alguien que tiene necesidad y usted está muy conmovido en su corazón y tiene muchos recursos y le dice al que tiene necesidad: oraré por ti, pero no le comparte ni un poco de lo que el Señor le ha dado? ¿No le parece que esto transgrede un mandamiento entre un pueblo que es común para con el Señor? ¿No será que el Señor nos ha dado la capacidad de poder tener un recurso económico para poder apoyar a la pobreza y a otras personas que están en una necesidad? El mandato completo, amados hermanos, no solamente es no hurtar, sino trabajar y compartir. Sino trabajar y dar a los que más necesitan. Dice un comentarista, muy apreciado por mí y por muchos de nosotros, que cuando una persona que tiene posibilidades no ayuda a la otra, no solamente transgrede el mandamiento, sino que además, en su afán de no ayudar, está acumulando riquezas y está haciendo de las riquezas su Dios. Y donde está su tesoro, ahí está su corazón. El mandato entonces es complejo, es complicado, pero es mandato del Señor. Así que, amados hermanos, si hurtaba, no hurte más. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Oramos. Padre, muchas gracias porque tu palabra sí nos toma de la mano y nos dirige hacia donde tú quieres. Hemos de reconocer, no solo este, sino los demás mandamientos han sido rotos por nosotros. No nos excusamos, pero quizá no los hemos comprendido a cabalidad. Pero conforme vamos conociéndolos, el conocimiento que tenemos nos compromete a tener una conducta cristiana ejemplar. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros responder de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos, Señor, en tus manos para ser ministrados por ti, dirigidos por ti, entendiendo que seguramente no seremos capaces de cumplir con toda la ley. Pero Cristo sí pudo, y su justicia fue imputada en nosotros. Y esta ley no más nos condena, pero conocerla nos obliga, nos insta a cumplir tu voluntad. Bendice a nuestra iglesia y bendice esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.